Buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este espacio que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Esta noche vamos a conversar sobre un tema que probablemente muchos se van a sentir identificados. ¿Es posible criar sin dejarnos de lado? Para acompañarnos tenemos a Sedley Izaguirre, psicóloga y facilitadora del método Paternidad Efectiva, que nos compartirá una mirada diferente sobre la crianza, una que pone en el centro al adulto que existe detrás de esa madre o ese padre. Estoy segura que será un espacio de mucha reflexión y sobre todo de mucho encuentro con nosotros mismos. Setli, buenas tardes, te doy la bienvenida. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muchísimas gracias, Flor. Qué bonito encontrarnos hoy en este espacio. Quiero agradecerles de antemano el tiempo que se han regalado para ustedes hoy, porque sé que muchas veces cuando somos mamás o papás, vivimos tan pendientes de nuestros hijos, de nuestra familia, vivimos tan pendientes de resolver, de responder y de estar para todos que detenernos unos momentos para nosotros mismos no siempre resulta tan fácil. Por eso es que les agradezco mucho que se hayan regalado este momento. Hay algo que siempre recuerdo antes de iniciar estos espacios y es que no sea solo un espacio para escuchar. Me encantaría que podamos interactuar durante este webinar, así que si algo de lo que comentamos, alguna de las preguntas que vamos a ir revisando, conecta con ustedes, les permite llegar información importante. Me encantaría que me respondan en el chat o que me envíen algún emoji o alguna reacción. O sea, me encantaría que se permitan acompañarse esta tarde, esta noche y acompañar estas preguntas desde donde se sientan más cómodos o más cómodas. Y justamente como sé cuánto nos cuesta a veces regalarnos estos momentos, es que he querido traer este tema hoy. ¿Será posible criar sin dejarnos de lado? ¿Qué creen? Vamos a comenzar a revisar un poco esta dinámica. Me encantaría que me dejen en el chat algo sencillo. Sí es posible, no, no lo había pensado. Definitivamente es imposible lograr criar sin dejarme de lado. ¿Qué me comentan? Ajá. Porque es que durante mucho tiempo se ha hablado de la crianza desde lo que nuestros hijos necesitan, pero pocas veces se habla de lo que pasa emocionalmente al adulto que está criando. Pocas veces hacemos esta mirada completa al ser humano que existe detrás de la crianza. Y no me refiero solamente al cansancio físico, me refiero a algo mucho más silencioso, a esa sensación de que sin darte cuenta pasas todo el tiempo pendiente de tus hijos, todo el tiempo pendiente de tu familia, pendiente de todos y llega un momento en donde ni siquiera ya sabes cómo estás tú. Por eso es que creo que justamente hay una pregunta que muchas veces dejamos de hacernos. ¿Hace cuánto tiempo no se preguntan genuinamente cómo están? Permiten que esa información llegue a ustedes. ¿Hace cuánto tiempo no se preguntan genuinamente cómo están? No cómo están sus hijos, no cómo está la casa, no cómo está el trabajo, sino cómo están ustedes. Pueden indicarme de manera sencilla, hace poco tiempo, hace mucho tiempo, en realidad nunca lo hago. No sabía que podía preguntarme esto. Entonces, ¿por qué sucede? Porque por lo general seguimos hacia adelante, seguimos intentando que todo esté bien, buscando la forma de que las cosas funcionen y aparentemente pareciera que logramos, ¿verdad? Que logramos poder con todo. Pero por dentro, ¿qué nos está sucediendo? ¿Cómo estamos? Por dentro, hace mucho tiempo que no logramos mirarnos de una manera honesta. Hace mucho tiempo que no nos detenemos a preguntarnos qué es lo que sentimos realmente. Y poco a poco, esto comienza a volverse algo normal, tan normal
que comenzamos a justificar cuánto nos vamos postergando, con frases como, después descanso, después pienso en mí. No tengo tiempo para mí ahora. Ahora mis hijos me necesitan. Ya habrá algún momento para mí. ¿Les suena esto? ¿En algún momento se han sentido así? ¿Han escuchado madres o padres que mencionan este tipo de frases? Y sucede que cuando esto se normaliza sin darnos cuenta, comenzamos a acostumbrarnos a vivir pendientes de todos, excepto de nosotros mismos. Entonces, aquí hay algo que veo muchísimo en mis espacios de acompañamiento, y es que muchas personas comienzan la maternidad o la paternidad intentando hacerlo todo bien, intentando estar presentes, intentando dar amor, intentando que a sus hijos no les falte nada, ni emocionalmente, ni materialmente, ni en cuidados, ni en atención. Y todo esto nace desde este amor que sentimos. Sin embargo, poco a poco, sin darnos cuenta, muchas personas comienzan a sentirse bien consigo mismas únicamente cuando sienten que están haciendo bien su rol como mamá o como papá. Y cuando esto comienza a aparecer, también aparece un hilo muy delicado. ¿Por qué? Porque poco a poco dejan de verse como personas completas. Poco a poco dejan de verse como seres humanos, que también tienen cansancio, necesidades, emociones, límites, sueños, frustraciones. También tienen esos espacios propios que necesitan cuidar. Entonces, a mí me gustaría saber si en algún momento te has sentido así, si en algún momento has sentido que poco a poco todo comienza a girar únicamente alrededor de tu rol como mamá o como papá. Cuéntamelo en el chat o déjame un corazón, un emoji o una reacción. Si algo de esto está haciendo algún tipo de sentido o lo ha hecho en algún momento de sus vidas. Muy bien. Es que aquí es cuando aparecen estos padres que ya no saben qué les gusta. Estos padres que sienten culpa cuando descansan, que no logran desconectarse mentalmente nunca, que sienten que todo el tiempo tienen que estar resolviendo algo y que cuya sensación de lo estoy haciendo bien depende únicamente de cómo se estén comportando sus hijos. O incluso, y más delicado, de los comentarios o la aprobación que reciben de los demás sobre su manera de criarlos. Entonces, ¿qué comienza a suceder acá? Si nuestros hijos responden como nosotros esperamos que lo hagan ante las diferentes situaciones de la vida, de la manera correcta, de la manera precisa, ¿no? Pues comenzamos a sentir alivio, ¿cierto? Comenzamos a tener esa sensación de que hemos realizado muy bien el trabajo. Pero si nuestros hijos comienzan a tener un comportamiento difícil, diferente, contrario al que esperamos ante las situaciones de la vida, ¿qué comienza a aparecer en nosotros? Comienza a aparecer la frustración, la culpa, el enojo e incluso esta sensación de fracaso como papás. ¿Por qué? Porque poco a poco toda nuestra tranquilidad emocional comienza a depender únicamente de cómo están funcionando nuestros hijos. ¿Les suena esto? ¿En algún momento de su crianza se han sentido así? ¿En algún momento de este proceso en la vida y en la vida de sus hijos lo han sentido? Si esto está o ha conectado con ustedes, me encantaría que me lo hagan saber para poder sentir que vamos en la misma línea. Muy bien. Vamos entonces ahora a revisar una pregunta súper importante. ¿Cuántos de ustedes sienten que muchas veces se exigen más como papás de lo que se permiten comprenderse como seres humanos? ¿Cuántos de ustedes sienten que se exigen demasiado como papás? Mucho más de lo que se permiten comprenderse como seres humanos. Pueden comentarme, bueno, yo o no sé, la verdad nunca me lo había preguntado. Permitan que esta información llegue, porque sucede que por lo general
Solemos brindar comprensión a nuestros hijos, a sus comportamientos, a nuestras familias, a sus comportamientos, a todo menos a nosotros mismos. Es decir, nos exigimos tener paciencia incluso cuando ya estamos agotados. Nos exigimos hacerlo todo bien todo el tiempo. Nos exigimos responder correctamente, mantener la calma, no equivocarnos y estar disponibles emocionalmente siempre. Y poco a poco, esto hace que comencemos a tratarnos con una dureza con la que jamás trataríamos o usaríamos con estas personas a quienes amamos. Y aquí fue donde yo comencé a comprender algo profundamente importante. Muchas veces aquello que nos termina desbordando no siempre empieza solamente en el comportamiento de nuestros hijos. Empieza en todo lo que como adulto venimos cargando emocionalmente mientras intentamos criar, intentamos hacerlo bien. Porque llega un momento en donde no existe un equilibrio entre todo lo que como adulto damos durante la crianza y lo que necesitamos, lo que sentimos o lo que recibimos emocionalmente. Y entonces comenzamos ya a criar desde el agotamiento, desde la presión, desde el cansancio acumulado, desde esa sensación de tener que poder con todo siempre, porque es que no criamos únicamente desde el amor, también criamos desde nuestra historia, también criamos desde nuestras heridas. También criamos desde la forma en que nos vinculamos, desde lo que aprendimos sobre el error, desde lo que aprendimos sobre el control, sobre la obediencia, sobre el afecto, incluso desde la manera en que aprendimos a vernos a nosotros mismos. Entonces, cuando vivimos así, pasando días enteros pendientes de que nuestros hijos siempre hagan las tareas de manera correcta, de manera precisa, de manera perfecta, revisando que no les falte nada en la mochila, llevándolos continuamente de una actividad a otra, pendientes de lo que necesitan, intentando que coman bien, que cumplan con sus horarios, que se nutran, que duerman, aunque ellos no quieran, resolviendo todo lo que pasa alrededor de ellos única y exclusivamente. Llega un momento donde dejamos de notar cuánto nos hemos desconectado de nosotros mismos, porque toda nuestra energía y todas nuestras preocupaciones, incluso toda nuestra tranquilidad emocional, gira únicamente alrededor de nuestro rol como mamá o como papá. Entonces, ¿qué sucede acá? Que sin darnos cuenta reaccionamos más, nos frustramos mucho más rápido, nos cuesta más regularnos y sentimos culpa después. Entonces, muchas veces terminamos creyendo que el problema lo tenemos nosotros, o peor aún, que el problema lo tienen nuestros hijos. Me encantaría ahora que realizamos un pequeño ejercicio juntas, juntos. Un ejercicio en el que te voy a pedir simplemente que permitas que llegue a ti la información que necesitas ser llegada, que permitas que despierte en ti esa sabiduría que tienes. Voy a pedirte que respires profundo por unos segundos para que oxigenes bien tu cerebro y que traigas a tu mente una situación en donde hayas reaccionado con más intensidad de la que hubieses querido con tus hijos. Puede ser reciente o quizás una que te ha dejado marcada. Respírala, siéntela, permite volver a ese recuerdo y recuerda qué fue lo que pasó, dónde estaban, qué fue lo que se dijeron, cómo reaccionaron y cómo se sintieron después. Permite que llegue esa información a ti y recuérdala. Y ahora que la tienes, me encantaría que puedas responder a la siguiente interrogante. ¿Cómo te sentías tú antes de reaccionar así? ¿Qué venías sintiendo? ¿Venías cansado, cansada, abrumado, con demasiadas cosas en la cabeza? Quizás con miedo a lo que pudiese pasar o a no saber cómo avanzar, con ansiedad
esa sensación de que tienes que ir más rápido de los acontecimientos, con esta sensación de ya no poder más, de que ya no sé cómo seguir y sin embargo tengo que seguir avanzando, con la presión continua de tener que hacerlo todo bien todo el tiempo, o con esa culpa que nos agobia luego de estas reacciones, con esas frustraciones acumuladas que nunca antes te habías detenido a mirar. Coméntame en el chat, date la oportunidad de responder esta pregunta con una palabra. Puedes guiarte por cualquiera de las que te muestro en la presentación o la primera que llegue a ti. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Toda esa información es importante y es valiosa y merece que la puedas expresar. Porque muchas veces reaccionamos desde mucho más de lo que creemos, no solamente de lo que está pasando en ese momento, sino de todo lo que venimos acumulando sin darnos cuenta. El permitirte realizar este ejercicio y poder volver a conectar con esa sensación, con esa emoción o con esa información, no es para justificar tus reacciones, pero sí para que comiences a comprenderte de una manera más honesta, de una manera más humana. Porque solemos creer que reaccionamos solamente desde lo que hacen nuestros hijos, cuando en realidad llevamos demasiado tiempo ignorando cómo estamos nosotros por dentro. Entonces, cuando poco a poco comenzamos a normalizar el sentirnos mal, el estar agotados o emocionalmente desbordados, pues todas estas sensaciones se apoderan de nosotros. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida aprendimos a creer que criar significa dejarnos siempre para después. Y justamente aquí fue donde el método paternidad efectiva transformó completamente la manera de mirarme dentro de la crianza. Porque hay algo que me gusta muchísimo de este método y es que no se centra en corregir conductas. Invita primero al adulto a comprenderse, a mirar desde dónde reacciona, a mirar qué necesita emocionalmente, cómo se comunica, cómo interpreta el acompañamiento, cómo interpreta el comportamiento de sus hijos, qué patrones aprendió y qué patrones está repitiendo en su manera de criar, qué heridas sigue arrastrando y cómo todo esto influye de manera directa en la forma en que está viviendo la crianza. Cuando somos capaces de revisarnos de esta manera por dentro, pues cambiamos muchísimo, porque ya la crianza deja de sentirse como una lucha constante. Ya no se trata de controlar conductas, ya se trata de comenzar a construir conexión, comprensión, regulación y equilibrio emocional. Hay algo muy bonito que trabaja este método y es comprender que el comportamiento de nuestros hijos no está en nuestra contra. Simplemente son muy distintos a nuestra manera natural de funcionar. Solemos creer que nuestros hijos son extensiones de nosotros y que tienen que comportarse exactamente como lo haríamos nosotros. Cuando entendemos que nuestros hijos son únicos, diferentes e irrepetibles, cuando entendemos esto, pues dejamos de reaccionar desde esa pelea constante, desde esa necesidad de quererlo controlar todo, que al final nos lleva al agotamiento. Una de las cosas más importantes que he podido aprender y sobre todo comprobar es que criar desde el equilibrio no significa hacerlo perfecto. Significa no desaparecer emocionalmente en el proceso. Significa poder acompañar a nuestros hijos sin abandonarnos completamente a nosotros mismos. Porque es que llega un momento donde comenzamos a entender algo importante. Yo no puedo brindar calma si yo misma no sé cómo encontrar calma. Yo no puedo enseñar a mis hijos regulación emocional si yo nunca me detengo a mirar cómo yo me siento. Yo no puedo acompañar de una manera adecuada y emocionalmente a mis hijos si yo nunca reviso cómo estoy viviendo yo, qué necesito yo, qué me está agotando, qué me está afectando y qué partes de mí he ido dejando completamente de lado.
Es por eso que quise hablar de este tema hoy, porque estamos tan concentrados en muchas ocasiones en acompañar emocionalmente a nuestros hijos, que olvidamos que nosotros también necesitamos espacios donde sentirnos acompañados, espacios donde poder mirarnos sin culpas, sin juicios, sin críticas, donde podamos expresarnos abiertamente, ser genuinos, auténticos, sin maquillaje y podamos entendernos también con más honestidad. Espacios donde podamos regularnos y, ¿por qué no? También reencontrarnos con nuestros sueños, con nuestras aspiraciones, con esas metas dentro de la crianza. Y justamente por eso es que este trabajo significa tanto para mí, porque gran parte de lo que hago es acompañar emocionalmente a ese adulto que existe detrás de mamá o de papá. Porque sí, les comento que sí es posible criar sin dejarte de lado. Sí es posible acompañar a tus hijos sin desaparecer emocionalmente en el proceso. Sí es posible criar, construir una crianza con más conexión, con más conciencia, con más comprensión, con más equilibrio emocional. Y aquí comienza realmente el cambio, cuando el adulto también decide darse el permiso de mirarse, de escucharse y de acompañarse a sí mismo para también sentirse importante dentro de la crianza. Así que gracias por darte este espacio hoy. Espero que este webinar te haya permitido, aunque sea por un momento, volver a mirarte, volver a conectar contigo, porque criar no debería significar desaparecer emocionalmente en el proceso. Y si sienten que necesitan un espacio donde puedan comprenderse, donde puedan acompañarse emocionalmente y transformar la manera en que están viviendo esta crianza, yo voy a estar feliz de acompañarlos. Las chicas también están pasando en este momento el link en donde pueden acceder a mucha más información e incluso agendar sesión si así lo desean. Creo ahora que ha llegado el momento de poder revisar ciertos comentarios o algunas preguntas, ¿verdad, Flor? ¿Se me escucha bien, Setli? Muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, antes que nada, agradecerte por este rato. Realmente o sea, muchos comentarios, reacciones. eh, la verdad es que son varios los mensajes. Me gustaría quizá dejar algún comentario, o sea, poder leerte alguno de estos comentarios, ¿sí? Okey. Ujú. Un poco, espérame que son varios, sin darme cuenta, que debe estar emocionalmente para poder brindar lo mejor de cada uno en la crianza. Pienso que si es posible, bueno, el tema de la crianza en sí. Dame un segundito. Tengo también, hay preguntas, Edly, vos me vas a dar el pie para poder comentártelas, pero nada, un poco, ¿te parece que te cuente algunos comentarios? Claro, me Sí. encantaría. Bueno, nunca lo había visto de este lado, ¿sí? Hubo algo que me hizo pensar, darme cuenta que muchas veces medimos nuestro valor como mamás según cómo se comportan nuestros hijos. ¿Sí? Y abrir un poco, agradecimiento siempre por abrir la charla esta cercana, gracias por el espacio, algunos de los mensajes y bueno, seguimos obviamente invitando a que sigan reaccionando y enviando sus consultas, sus comentarios. Tenemos también alguna pregunta. Si te parece, pasamos a las preguntas. Okey. Tengo tres que resonaron bastante y me gustaría comentártelas, Etli. Una es, ¿cómo puedo empezar a tenerme en cuenta sin sentir que estoy siendo egoísta con mis hijos? Guau, qué buena pregunta. Esta es una sensación muy común, o sea, mucho más común de lo que imaginamos, porque pensemos, nos enseñaron que ser buen papá o buena mamá significaba estar siempre para nuestros hijos, siempre, siempre, incluso a costa de nosotros mismos.
¿cierto? Por lo general. Por eso, cuando empezamos a pensar en nuestras necesidades propias, es tan común que aparezca la culpa. Acá lo importante es comprender que tenerte en cuenta no significa querer menos a tus hijos. Tenerte en cuenta significa darte la oportunidad de estar emocionalmente mejor y más disponible para poder acompañarlos desde un lugar más tranquilo. Entonces ahí es donde muchas veces este acompañamiento hace la diferencia, porque entender esta idea es un paso muy importante, yo diría que el primero, pero aprender a vivirla en el día a día sin volver a sentir culpa suele ser el verdadero proceso de transformación. Bien, bueno, y otra que me resonó es, ¿y qué pasa si siento que llevo años reaccionando desde el cansancio o la culpa? ¿No será demasiado tarde para cambiar? Mira, yo creo que no. De hecho, muchas de las madres y los padres que llegan a consulta llegan precisamente con esta sensación. Y si ya es demasiado tarde, yo en realidad no me centraría en si es muy temprano o si es muy tarde. Me encantaría que entiendan que el cambio empieza en el momento en que dejamos de juzgarnos y comenzamos a querer comprender qué es lo que hay detrás de nuestras reacciones. Lo difícil no suele ser cambiar, lo difícil es sostener ese cambio cuando volvemos a la rutina, al cansancio y a las exigencias de todos los días. Por eso, contar con un espacio donde tú puedas revisar todo este proceso acompañado, pues marca una diferencia súper importante. Bien, 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 bien. Bueno, y te dejo una última, así tampoco eh, robo mucho tiempo, pero me encantó. Es, ¿cuál sería el siguiente paso si hoy me di cuenta de que me he estado dejando de lado dentro de la crianza? Bueno, me encanta esta pregunta. Yo creo que el siguiente paso sería comenzar a darle un lugar a esto que hoy has descubierto. O sea, no dejar que la información que llegó a ti hoy, con lo que resonaste, esta reflexión o quizás alguna de las respuestas que te diste el permiso de sentir y de brindar, se quede solamente en una emoción bonita después de este webinar. Porque comprender lo que nos pasa es supremamente valioso, pero muchas veces necesitamos un espacio donde alguien nos ayude a transformar esto que hemos comprendido en cambios reales dentro de nuestra vida cotidiana. Y justamente este es el sentido de este acompañamiento que yo realizo, o sea, ayudar a padres y a madres a que todo esto deje de ser solo una reflexión, algo de lo que me di cuenta y se convierta poco a poco en una manera diferente de vivir la crianza y de relacionarse consigo mismos. Y yo creo, Flor, que esa es la principal invitación con la que me gustaría que se queden esta noche. Antes de preguntarnos constantemente qué necesitan nuestros hijos, regalémonos también el espacio para preguntarnos qué necesitamos nosotros. Y cuando encontremos esta respuesta, no la volvamos a dejar para después, no la volvamos a guardar en un cajón. Empecemos a darle un lugar dentro de nuestra vida, aunque sea poquito a poco. Contar con una persona que nos acompañe de una manera segura, de una manera continua, a descubrir cómo llevar esta respuesta a la práctica, definitivamente marca un antes y un después. No solamente en la manera en que vivimos la crianza, sino también en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Cuando la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos cambia, pues inevitablemente cambia todas nuestras relaciones. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, Edly, por este tiempo y por supuesto, gracias a los espectadores, a quienes se han tomado su rato para también poder encontrarse a sí mismo. Gracias a ustedes. Le hablamos a la audiencia por darse ese espacio. Esperamos que este webinar les haya permitido, aunque sea por un momento, poder mirarse a ustedes mismos. Les dejamos aquí
el código QR para que puedan registrar, para que puedan tomarse ese rato y pedir una sesión 1 a 1 con Setli. Te agradecemos muchísimo. Los dejamos aquí a continuación. Gracias, Setli, y que Agradecimientos estés bien. totales a todos ustedes. Y bueno, nada, pues gracias nuevamente por permitirme ser esa voz que los haya acompañado. Chao. Chau, chau.